Minutos. La oposición amenazó con ir al Tribunal Constitucional si se aprueba la indicación de fuerzas de gobierno que elimina el ajuste de los planes al 7% o que lo limita al 7% de la cotización en salud. Esta medida disminuyó en casi $400 millones la deuda de las ISAPRES. Parlamentarios de gobierno también plantean reducir de 10 hasta 5 años el plazo de pago de las ISAPRES y aumentar los criterios para integrar el Consejo Consultivo de Salud. Pasadas las 9 de la noche, el gobierno ingresó sus indicaciones. Contienen el reemplazo del alza extraordinaria de precios por una prima que deberá ser presentada y justificada por las propias ISAPRES. Tenemos todos los detalles con Gonzalo Holguín. Muy buenos días, Gonzalo. Hola, Gonzalo. Muy buenos días, Tomás Cati. Sí, 6 diputados de gobierno presentaron un paquete de 35 indicaciones a la ley corta de ISAPRES que incluye la eliminación de un mecanismo de reducción de montos, acortar los plazos para pagar la deuda y la restricción del alza extraordinaria de los planes. Hasta la tarde del miércoles estas propuestas no contaban con el patrocinio del Ejecutivo y sin duda el tema más controversial es la eliminación del artículo 8. El Comité Técnico de la ley corta de ISAPRES, conformado en el Senado el año pasado, estimó que igualar todos los planes al 7% aumentaría el precio base para miles de contratos por debajo de esa cifra y con esto se reduciría en casi $400 millones el pago de la deuda. Según los diputados, no solo es una mala medida, sino que es abiertamente inconstitucional. Al hacer esto, se estaría anulando una parte de la rebaja al stock de más de 700.000 contratos que fue ordenada por la Corte Suprema, vulnerando, según los parlamentarios mocionantes, el régimen de excedentes vigentes cuando estos contratos se firmaron. Los excedentes estarían protegidos por el derecho de propiedad y una norma especial no podría aplicarse de manera retroactiva. Ana María Gamori, presidenta de la Comisión de Salud, planteó los cuestionamientos al mecanismo impulsado por la moneda y que fue aprobado en el Senado. Que se elimine el artículo 8 por ser inconstitucional. Establece que mediante una norma de excepción se eliminaría una parte importante de la deuda de las ISAPRES al aplicar retroactivamente una norma que no existía cuando la deuda se originó ni tampoco existía al momento de dictarse el fallo, que los equipara a ese 7%. De esta forma se afecta el derecho de propiedad de los afiliados, ya que esos montos ahora se deberán destinar a cubrir esa diferencia que se crea respecto de sus planes actuales con la adecuación. En la oposición dicen que están sin margen de acción. En parte por eso la mayoría de las indicaciones no vienen de la derecha, porque el fallo del Tribunal Constitucional fijó que la llamada mutualización de riesgo y cualquier alternativa similar toca temas de seguridad social y por tanto es facultad exclusiva del presidente de la República. Agustín Romero, diputado del Partido Republicano, usó ese mismo argumento para indicar que la propuesta del oficialismo para eliminar el criterio del 7% es inconstitucional también y que si se aprueba están dispuestos a llevarlo al Tribunal Constitucional. Son abiertamente inconstitucionales y en caso de que prosperen en la sala o se voten de alguna manera a favor, nosotros iremos por las mismas razones por las cuales concurrieron los senadores de izquierda al Tribunal Constitucional. Se inmiscuyen en atribuciones que son de iniciativa exclusiva del presidente de la República por cuanto se trata de materias de seguridad social. Seguimos tocando el tema de las indicaciones, las de oficialismo, sobre el Consejo Consultivo sobre Seguros Previsionales de la Salud. Mayores justificaciones para no considerar la opinión del organismo, bajar su sueldo de los consejeros de 15 unidades de fomento por sesión a un sueldo mínimo por sesión y definir que el consejero no puede tener ningún otro cargo público. También hay indicaciones por ahí en relación a que personas de las ISAPRES no pueden integrar este Consejo Consultivo. Otro tema fundamental es la eliminación del alza extraordinaria de los planes base, considerando también el criterio de no considerar el déficit de las ISAPRES con anterioridad al fallo de la Corte Suprema. Hernán Palma, diputado independiente del Comité del Partido Comunista, se refirió a otra indicación, que el pago en 10 años debe bajar a 7, en algunos casos en 5, y en el caso de los mayores de 60 años, lo decíamos, a solo 5 años de edad. Que en aquellos casos de personas que ya pasaron los 60 años se hagan en un plazo no superior a 5 años, es decir, el mismo criterio que ocuparon ellos para cobrarles de más, que ahora lo ocupan para devolvérselo en el menor plazo posible. Y en el caso de aquellas personas que tengan menos de 60 años, considero que hay que restarle los 3 años que ya lleva de demora el cumplimiento del fallo. Eric Aedo, jefe de bancada de la DC, ingresó una indicación para normar el mecanismo de devolución alternativa de fondos por vía de bonos, complementando la propuesta de demócratas para que ese retorno pueda ser también en acciones. Preguntado por la propuesta de diputados de gobierno, dice estar confundido. Les señala el diputado Aedo que contiene la misma lógica que usa la oposición para negar la solidaridad en la discusión por la cotización adicional de la reforma al sistema de pensiones.
El 7% de cotización en salud es seguridad social. Por eso me extraña que el oficialismo presente una indicación para eliminar eso. Le están dando la razón a la derecha, que habla de que los recursos son propios para oponerse a la solidaridad en la reforma previsional. Bueno, finalmente llegaron pasadas las 9 de la noche las esperadas indicaciones del gobierno. Lo más relevante es el reemplazo del alza extraordinaria de planes por la creación de una prima que deberán calcular y justificar las propias ISAPRES. El monto que se proponga debe ser el mínimo necesario para cubrir el costo de las prestaciones, las licencias médicas y otros beneficios de los afiliados. Además, no podrá ser un aumento mayor al 10% respecto de la cotización de julio de 2023. Con esto, la moneda estaría asegurando que el alza nunca llega al 41%, cifra a tope que se había reportado en el trámite del Senado de la República. En un primer estudio, otros elementos que destacan en las indicaciones del gobierno son un nuevo procedimiento para verificar el precio GES de garantías estatales de salud, que incluye 15 días para que las ISAPRES justifiquen su valor y 30 para que la Superintendencia de Salud lo verifique. También es noticia lo que parece no estar. No se vislumbra la propuesta de algún nuevo mecanismo para reducir la deuda de las ISAPRES, ni tampoco una postura clara del Ejecutivo en torno a la posibilidad de devolver los cobros en exceso o los afiliados en acciones o bonos. Tomás Cati. Oye, después de estas indicaciones, Gonzalo, ¿tú crees que hay posibilidad de que esta ley salga? ¿De que hay una especie de acercamiento entre gobierno y oposición o no? Solo va a ocurrir eso en comisión mixta. La Comisión de Salud va a ser un lugar en donde, al igual que la Comisión de Salud del Senado, se va a medir su propia correlación de fuerzas y muy probablemente, Tomás, se va a imponer la lógica de los parlamentarios de oficialismo en la mayoría de los temas. Ahí el Ejecutivo tendrá que negociar con los parlamentarios de su propio sector y conversar de qué manera pueden consensuar indicaciones o propuestas que están haciendo que son derechamente contradictorias. En esto no es uno o dos parlamentarios, son 6. Casi todos los parlamentarios de oficialismo ingresan indicaciones que en algunos de sus casos y algunos de sus elementos van en la dirección contraria a las propuestas que hizo el Ejecutivo en algunos de los temas. Pero que también es cierto, y esto es una cuestión más de análisis en todo caso, no es que nos lo haya dicho el gobierno anoche o ahora en la mañana, pero lo vemos así. El hecho de que el Ejecutivo no haya tomado una posición técnica todavía respecto de la devolución de acciones o de bonos, ni tampoco respecto a la creación de un mecanismo alternativo para reducir los montos del pago de deuda de las ISAPRES, da a entender, o al menos así se está interpretando por estas horas, que esa negociación también está postergada para una eventual comisión mixta, o más que eventual, ya prácticamente hecha. Recordemos que después de que la Comisión de Salud vota la sala de la Cámara, después va a tercer trámite constitucional y seguramente entre el Senado y la Cámara va a haber diferencias que se van a tener que forzar para llegar a una comisión mixta que probablemente va a ser presidida todo esto por el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, por ser presidente de la Comisión de Salud del Senado, y es en ese contexto en donde podría el Ejecutivo tratar de dar salida a estos temas que no está tocando y que evidentemente va a tener que hacer, porque recuerden, Tomás Cati, que el plazo máximo para que esto sea ley es el próximo 12 de mayo. Claro, pero lo que pasa es que anoche vencía el plazo para las indicaciones. A última hora, al final, como siendo la pega, como un mal estudiante, ingresaron las indicaciones cuando ya se vencía el plazo. Hay algunos legisladores del oficialismo, no estoy diciendo ni siquiera de la oposición, del oficialismo, que dicen que ni siquiera fueron contactados, que no hubo este trabajo prelegislativo, cosa de que tener un mínimo consenso antes de ingresar las indicaciones, que no tenían idea de lo que ingresaría el ministerio. Algunos comentan que hasta ayer el gobierno seguía redactando las indicaciones, haciendo cálculos, etcétera. O sea, como mal estudiante, siempre a última hora, y por lo tanto podría haber incluso alguna desprolijidad en todo esto ante la velocidad que tuvieron que hacer esto, porque el plazo prácticamente había pasado. O sea, reaccionaron tarde. Yo no sé si hay piso para que esto avance o no. Después de todo lo que ha pasado. Sí, y hay que considerar, Tomás, complementando lo que tú dices, que esto no es algo de que el gobierno hubiese tenido 1 o 2 semanas desde que volvió el trámite a la Cámara, ¿no? El compromiso de llegar con una propuesta, por ejemplo, para reemplazar o establecer un techo de la alza extraordinaria es de finales de enero. O sea, son 2 meses. E incluso la propia ministra de Salud, Jimena Aguilera, reconoce el día de ayer que todavía estaban ultimando detalles de esas indicaciones a eso de las 1 de la tarde. Tenían 10, 11, 12 horas más. Y además, y este es otro componente que hay que comenzar a dilucidar, estas indicaciones que tenía el oficialismo supuestamente se iban a tratar de conversar con el Ejecutivo para ver si es que había alguna posibilidad de patrocinio. Llegaron sin patrocinio, ahí falta un espacio que completar. ¿Qué pasó en esa conversación?
hubo conversación, el gobierno simplemente se denegó a respaldar las propuestas de los parlamentarios. Esto fue en buenos términos, fue hostil. Esto será parte de lo que vamos a seguir dilucidando en una... ¿Qué es lo que resalta más, no, Tomás, Katy? Una contraposición política de la Comisión de Salud y el gobierno, pero que no viene de la oposición, sino que viene del oficialismo. Ahora, esta indicación que comentábamos al comienzo de la conversación, Gonzalo, la de la diputada Joana Pérez de Demócratas, de pagar la deuda de las ISAPRES en bonos o en acciones, la verdad es que es bien poco practicable, ¿no? Porque por un lado está el escenario de las ISAPRES que dicen que no tienen patrimonio para responder a la deuda, que podrían buscar una forma, pero que tampoco hay garantía de que efectivamente lo puedan hacer, que sea una alternativa, dicen algunos, que la gente, los afiliados, digo, elija finalmente qué fórmula, pero es muy complicado, ¿no? La expectativa de la ciudadanía es que se les devuelva un dinero en efectivo, y es muy complicado que vayan a entender que se le puede entregar una alternativa. Eso por un lado. Y lo otro es que la misma industria dice que no tiene los recursos para hacer este tipo de devolución o de otro tipo. Sí, la verdad es que un comentario en el Congreso es que culturalmente el afiliado, si es que le dan la opción, no va a ir por el camino de que se le vuelva en bonos o acciones. Eso es lo primero. Si es que se van a generar incentivos para que eso ocurra, eso también viene de la mano de valorizar. Y de hecho, ahí hay una conversación complementaria en torno a cómo baja o cómo se desarrolla esa bajada técnica para esa devolución, porque finalmente ahí el rol de la Comisión para el Mercado Financiero o todos los instrumentos financieros que sean necesarios para definir el valor, para definir la oportunidad y también para definir la política en el diseño de ese rol de accionista o de recepción de bonos también en el caso que no hayan acciones, también despierta muchas dudas. Y la impresión también que uno tiene, Katy, Tomás, es que esta idea que ha flotado durante mucho tiempo, recordemos que el año pasado fue conflictiva, parecía hasta hace muy pocos días no tener una bajada muy sólida. Habían diferentes propuestas, parecía que estaba solo la idea, como, ¿y qué pasa si es que se le devuelven bonos o acciones? Pero ¿y eso cómo se aterriza? Y también cómo, y tú lo decías, Katy, cómo se hace para generar las condiciones viables, tanto en la industria como también en la opción de los afiliados, para que sea una opción realmente, entre comillas, vamos a decir, seductora, atractiva para ellos, considerando que son personas dentro de estos 725.000 contratos que derechamente se pueden sentir perjudicadas y que quieren su devolución de cierta manera. Entonces, incluso cuando hablamos de un mecanismo alternativo que podría, entre comillas, flotar y estar contenido dentro de la ley, no como la solución definitiva en todo caso, esto siempre estamos hablando como un tema complementario, incluso ahí no hay ninguna garantía de que eso se vaya a resolver, y esta incertidumbre solo alimenta la impresión de que estamos ¿a cuánto? Estamos a un mes y medio, un poco menos de un mes y medio de que esto tenga que estar completamente terminado y ser efectivo, de que pase lo que pase, no se va a lograr generar ningún mecanismo que haga lo que siempre han dicho que querían que se hiciera: cumplir el fallo de la Corte Suprema y al mismo tiempo mantener la viabilidad financiera del sistema privado de salud. A ver, pero yo entiendo que con las nuevas indicaciones, de nuevo, la deuda llega a los 1.400 millones de dólares, ¿no es cierto? Eso es lo primero. La de oficialismo sí. Ya, claro, la del oficialismo. Y en segundo lugar, se disminuyen los tiempos para la devolución, ¿no es cierto? También, sí, 7 años en el caso de personas mayores de 60, 5 menores de 60. Si esto es así, ¿las ISAPRES quiebran o no quiebran? Porque al final, este es el asunto que se está discutiendo. ¿Se comentó algo, no? Suena como que sí. Suena como que la insolvencia, todas las etapas, ¿no? Que se llegan a la quiebra. Este escenario, por lo demás, también está el evento de que estos 1.400 millones de los que estamos hablando, y siempre lo estamos recordando esto, ¿no? Es una cifra de mayo del año pasado. Sí. No es la de ahora. Entonces ahí también está ese elemento. O sea, y esto abre el escenario. A ver, esto se ha sabido hace mucho rato. Esta conversación va a terminar en la comisión mixta. Muchas veces ustedes saben que las comisiones mixtas tienen dos roles. A veces simplemente toman un elemento controversial entre dos cámaras y dicen, bueno, ¿saben qué? Vamos a votar rapidito este artículo que tenemos una diferencia, tratemos de resolverlo más o menos así, se vota. En otras ocasiones, las comisiones mixtas sirven para rehacer proyectos. Da la impresión de que nos enfrentamos en segundo escenario, y eso ocurriría por ahí por la tercera, cuarta semana de abril, en donde se llegaría a una conversación en donde incluso los mismos parlamentarios dicen alguna forma de mutualización, alguna forma de mecanismo de amortiguación se va a tener que inventar, que no está sobre la mesa ahora, porque si no lo inventan ahora, como dices tú, Tomás, da la impresión de que vamos por el camino hacia la quiebra por lo menos de algunas de las 7 ISAPRES. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Gonzalo. Hasta pronto.